Muy bien, bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar las aplicaciones de las leyes del seno y el coseno. Vamos a usar como texto base o referencia para las situaciones problema el libro de la editorial Santillana, Los Caminos del Saber. Pero antes de comenzar vamos a recordar precisamente cuándo debemos de aplicar ley del seno o del coseno según la situación problema que tengamos. Recuerden que la ley del seno se aplica cuando conocemos del triángulo, dos ángulos y el lado entre ellos, o cuando conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados. Y la del coseno se aplica cuando en el triángulo conocemos dos lados y el ángulo entre ellos, o conocemos los tres lados. Bien, comencemos con la primera aplicación. Esta nos dice, calcula la altura a la que caminan dos viajeros cuando cruzan un desfiladero por un puente colgante, como se muestra en la figura. Entonces, el objetivo es hallar esta altura que hay entre el puente colgante y la base del desfiladero. Entonces, para hacer eso, vamos a dividir el ejercicio en dos partes. La primera es sacar el triángulo oblicuo-ángulo, ya lo tenemos acá representado. Vamos a nombrarle sus vértices, recuerden que eso es muy importante. Entonces, vértice A, siempre en contra de las manecillas del reloj, vértice B y vértice C. Y sus respectivos lados. Entonces, lado opuesto al vértice A, entonces sería el lado A, del cual tenemos su magnitud, 200 metros. Lado B y lado C. También de este triángulo tenemos los ángulos en C y en B. Este ángulo es de 52 grados y el ángulo en B de 25 grados. ¿Cuál es el propósito inicial con este triángulo? En este triángulo vamos a hallar el lado B. ¿Por qué? Porque este lado B, si lo encontramos, posteriormente va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y con este triángulo rectángulo y con la razón trigonométrica adecuada hallamos la altura, que es el fin de esta situación problema o lo que se nos pide hallar. Pero entonces comencemos hallando este lado B. En este triángulo oblicuo-ángulo definamos cuál de las leyes vamos a aplicar. Tenemos ángulo, lado, ángulo. Entonces, necesariamente, como tenemos ángulo, lado, ángulo, hay que resolverlo por ley del seno. Uno en la ley del seno busca lo que está completo, la razón completa, es decir, la razón de la cual tengamos el ángulo y el lado. Pareciera que no tuviésemos este ángulo A, pero sí lo tenemos porque tenemos los otros dos agudos. Entonces, este ángulo en A simplemente es 180 menos la resta de los dos agudos que tenemos, es decir, este ángulo es de 103 grados. Ahora sí tenemos una razón completa, que es la razón A. Tenemos el lado y el ángulo. Entonces, aplicamos que A es a seno de A, como el lado B, que es el que queremos hallar, es al seno de B. Y despejamos el lado B. Entonces, en este caso, B va a ser igual a A por seno de B, sobre el seno de A. Y así hallamos este lado B. Resolviendo, entonces tenemos que A, que es igual a 200 metros, por el seno del ángulo en B, que el ángulo en B es 25 grados, sobre el seno en A, que
el seno del ángulo en A, que es el ángulo en A es de 103 grados, entonces el seno de 103 grados, eso nos va a dar como resultado el lado B, que es el que estamos buscando. Entonces, después de resolver eso, tenemos que el lado B es igual a 86.75 metros. Entonces, B es igual a 86.75 metros. Es decir, ya tenemos el lado B, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, aquí tenemos 86.75 metros. Ahora vamos a trabajar con este triángulo que es rectángulo, para el cual no es necesario aplicar la ley del seno ni del coseno, sino que podemos aplicar una razón trigonométrica y con esto hallamos la altura. Entonces, vamos a hallar el lado opuesto al ángulo de 52 grados, que es el lado H, la altura, pero tenemos la hipotenusa. La razón trigonométrica que relaciona el opuesto y la hipotenusa es la razón seno. Entonces tenemos que el seno de 52 grados es igual a H, o sea, el cateto opuesto a él, sobre la hipotenusa, que la hallamos con la ley del seno, que es 86.75 metros. Muy bien, entonces despejando tenemos que la altura es de 86.75 metros por el seno de 52, lo cual nos da un valor para la altura, que ya la vamos a encontrar aquí, un valor para la altura de 68.36 metros. Es decir, en este ejercicio, entonces, inicialmente comenzamos aplicando la ley del seno para hallar este lado B y posterior a eso, entonces, ya con ese lado B utilizamos este triángulo rectángulo y con la razón trigonométrica seno hallamos la altura, que era el propósito original de esta situación problema. Bien, tenemos la siguiente aplicación. Una embarcación sale del Puerto Sol hacia Platino. Ambos puertos están separados 300 millas entre sí. Lleva una velocidad constante cuando sale de 20 millas por hora, pero debido a una corriente, después de 3 horas, la embarcación se percata que está fuera de curso 20 grados. La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra la embarcación del puerto Platino? Muy bien. Vamos a mirar primero que todo cuántas millas lleva fuera de curso. Recuerden que si viaja a una velocidad constante, entonces la distancia es igual a la velocidad que lleva por el tiempo. Entonces, lleva una velocidad de 20 millas sobre hora y han transcurrido 3 horas cuando se dan cuenta de que están fuera de curso. Entonces, llevan recorridos fuera de curso 60 millas, que son estas que están representadas acá en la gráfica. Entonces necesitamos saber la distancia que es desde este punto donde se percataron que estaban fuera de curso hasta el puerto al que tienen que ir, que es el puerto Platino. Entonces acá podemos formar el triángulo y determinar entonces qué hacer. Vamos a nombrar los vértices del triángulo inicialmente. Entonces vértice A, B y C y sus respectivos lados. Entonces este sería el lado B, este sería el lado C y este sería el lado A. Y vamos a determinar con cuál de las dos leyes vamos a trabajar. Tenemos lado conocido, ángulo, lado. Es decir, debemos aplicar ley del coseno. ¿Y qué lado precisamente no conocemos? El lado B. Entonces, escribimos la ley del coseno para ese lado B, que es B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2
A por C coseno del ángulo en B. Y sustituimos con los valores que tenemos en la situación problema. Entonces tenemos que B al cuadrado es igual a al cuadrado, es decir, 60 millas al cuadrado más el lado C, que son 300 millas al cuadrado menos 2 veces A, 60 millas, por C, 300 millas, por el coseno del ángulo en B, que es el coseno de 20 grados. Resolviendo, entonces tenemos que B al cuadrado es igual a 59.771.1 millas al cuadrado. Pero para hallar entonces el lado B total, entonces sacamos raíz a ambos lados, raíz cuadrada, entonces tenemos que esa distancia B que separa la embarcación del puerto Platino es de 244.48 millas. Entonces aquí tenemos una aplicación de la ley del coseno. Entonces en el ejemplo anterior vimos la aplicación de la ley del seno y en esta una aplicación de la ley del coseno. Espero les haya quedado claro cuando sobre todo hemos de aplicar una u otra, identificando qué datos tenemos en los triángulos que modelan las situaciones problema. Muchísimas gracias.